Hola Yauros, como todos los meses vamos con nuestro calendario de siembra, uno de los calendarios de siembra más completos que encontrarás en YouTube y en Internet. En él os decimos qué plantar y qué sembrar en el mes de julio, y si no te quieres perder qué hacer en ese mes, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busi y esto es la horteta de Busi, y sin más, ¡comenzamos! Yesterday I fell asleep at night. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. Bueno, Yauros, pues como os he dicho en la entrada del vídeo, vamos a ir con nuestro calendario de siembra del mes de julio. El mes de julio, en el hemisferio norte, va a ser el primer mes que vamos a tener todo el verano completo. ¿Y qué quiere decir esto? Que aparte de la calor, la humedad, los mosquitos y los bichos, en el huerto tenemos que hacer multitud de cosas. Ya que muchas veces la gente dice, estamos en verano, recolectar y ya está. No. Vamos a tener que recolectar y vamos a tener que ir pensando qué hacer la próxima temporada. Sí, la próxima temporada, los próximos meses de otoño e invierno. Y para ello también os voy a decir qué semilleros deberéis de empezar a hacer ya para ir trasplantando esas plantitas en un par de meses cuando nuestro huerto empiece a venirse abajo, nuestro huerto de verano, y empecemos a dejar sitio libre. Es muy importante el ir haciendo un trasplante y cosecha continua de plantas. No dejar el suelo sin trabajar, ir aportándole esas plantitas que tanto nos gustan en casa. Así que como ya veis, ya está todo dicho y vamos a comenzar con nuestro calendario de siembra del mes de julio. Everything feels so misplaced. The sky is at my feet and the ground above my head. Nuestras primeras tres plantitas para el huerto van a ser la acelga, el apio y la chicoria. La acelga la podréis encontrar en un montón de viveros que lo venden. Es un buen momento para hacer el trasplante y degustar esta planta que tanto nos gusta. Si queremos hacerla en casa, hacemos un semillero y la trasplantaremos cuando la plantita ya tenga unos 7 o 8 centímetros. Nuestra siguiente planta es el apio. El apio yo ya os recomiendo que hagáis un semillero. A mí me gusta hacer los apios desde semillero, funcionan muy bien y cuando tengan, igual que la acelga, unos 5 o 6 centímetros los trasplantamos. Además recordar que del apio no solo se comen lo que son las hojas o los troncos de las hojas, sino que la raíz también es comestible. Y como no, la chicoria. La chicoria, la verdad es que fue un descubrimiento hace un par de años en la horteta y nos encanta. Hay achicoria roja, achicoria verde y hay un montón de tipos y variedades de achicoria. Y la verdad es que da un toque muy bueno a nuestras comidas en casa. La achicoria, comenzar a hacerla de semillero, ya que es un cultivo que trasplantaremos al comienzo del otoño. Y ahora es el momento ideal para comenzar a hacerlo y cuando lleguen esas fechas comenzar a ponerlas a suelo. Y veréis que antes de que llegue el frío cosecharéis esta deliciosa verdura de hoja. I'm landing on a star with little flying cars, but I feel like Nuestras siguientes tres plantas son las chiribías, las coles de Bruselas y las coliflores. Las chiribías es una planta de raíz que podemos hacer a siembra directa. Nos va a funcionar muy bien y nos germinará súper rápido, dando un toque a esas comidas que tanto nos gustan. Además es una planta que soporta muy bien ahora este clima y nos va a crecer súper bien y súper rápido. La siguiente planta que podemos comenzar a hacer semillero son las coles de Bruselas, preparándonos para trasplantarlas cuando la planta ya tenga un buen tamaño. Así crecerá más rápido y mejor. En este caso, como os he dicho, coles de Bruselas, semillero. Coliflores, exactamente lo mismo. Comenzaremos a hacer los semilleros para cuando llegue el momento tenerlas listas para trasplantar. También es verdad que si habéis visto en algunos semilleros
En algunos viveros ya comienzan a tenerlas. Las podéis poner a suelo sin ningún tipo de problema. No creo que se os espiguen. Dándole un buen aporte de agua, lo que haremos será cosecharlas una vez haya entrado el otoño y así tener siempre una buena variedad de brásicas en nuestro huerto. Nuestro siguiente grupo de 3 plantas son las coles, los colinabos y las escarolas. Vamos a empezar por las coles, esa planta que tanto nos gusta y que tanto uso le damos en casa. Ahora es el momento ideal para hacer esos semilleros para estas plantas que trasplantaremos en septiembre. Más o menos tardarán esos 2 meses en crecer al tamaño suficiente para trasplantarlas a suelo. Y en esos momentos ya habremos cosechado y quitado algunas plantas de nuestro huerto y le daremos ese sitio a esas coles. Los colinabos fue otro descubrimiento hace un par de años en casa. Nos encanta, ya sea en crudo en ensalada o incluso para hervidos o cocidos. Es una planta muy agradecida que dándole unos cuidados mínimos nos hace un buen tamaño de bulbo o de fruta, ya que es una mezcla entre nabo y col. La verdad es que está muy rica, hay de varias variedades de colores y da un toque muy chulo a nuestro huerto. Y por último, la escarola. La escarola, esa lechuga amarga que no a todos les gusta, en casa nos encanta. ¿Qué hacemos? Comenzamos a hacer ya semilleros. Es una planta que nos suele crecer, a lo mejor esa semilla en 20 días ya nos está germinando. Le daremos un buen tamaño y podremos ir trasplantándolas una vez la calor comience a bajar. Recordad que aunque no os lo creáis, a partir del día de San Juan, el sol fue su punto álgido y fue el día más largo y la noche más corta. A partir de ahí el día se va yendo atrás y el sol, o sea, digamos que la noche empieza a ganarle terreno al día. En agosto ya comenzaremos a verlo y puede ser muy buen momento para comenzar a trasplantar esas escarolas. Nuestro siguiente grupo de 3 plantas serán las judías, los nabos y la rúcula. Nuestra primera planta es la judía, una planta que llevamos trasplantando meses a siembra directa y que podemos seguir haciéndolo hasta bien entrado agosto. Es una planta muy agradecida, nos va a dar mucha comida y además mucho color. Como veis, estas son judías moradas. Y la verdad es que este año esta semilla tiene muchísima flor y eso quiere decir que nos da mucho fruto. Como ya os he dicho muchas veces, semilla grande, siembra directa, siempre nos va a funcionar muy bien. Nuestra siguiente planta son los nabos. Ya podemos comenzar a hacer semillero de nabo. Parece mentira, pero así es. Nos tardará en crecer un par de meses y será el momento ideal para trasplantarlo al suelo. Recordad que el nabo hacerlo en semillero, no en siembra directa. A mí me gusta más hacerlo en un semillero, tenerlo controlado el crecimiento y cuando yo crea que tiene el tamaño idóneo, cogerlo y trasplantarlo a su sitio definitivo. Y la rúcula. La rúcula podemos hacerla a siembra directa. Recordad que la rúcula con temperaturas altas suele espigar, así que buscarle una zona de semisombra y que esté bastante fresquita si no tenéis semilla de verano. Aún así, a lo mejor tiende a espigar muy rápido, pero como no, os he dicho un montón de veces, si cogéis semilla de rúcula para época de calor, para época de verano, podéis consumirla, pero yo os recomiendo que aún así la pongáis en semisombra. Recordad que la rúcula la podemos hacer o la hacemos a siembra directa. En semillero la verdad es que se suelen acumular mucho y a mí me gusta hacer un hilito, poner unas cuantas semillas, taparlo, humedecer y en poquito tiempo nos salen sin ningún tipo de problema.
Y vamos con un tercer grupo que a mí, en lo personal, me encantan. Puerros, rabanitos y remolacha. La verdad es que a mí, con estas tres, ya me tendría más que suficiente. Los puerros, como os he dicho siempre, es una planta que podemos cultivar todo el año. Es muy fácil hacerla en semillero y tener siempre plantas listas para, conforme vamos arrancando esos puerros, ir poniendo otros que vayan reemplazando los que hemos quitado. La verdad es que es una planta que tiene muchas formas de ser consumida y, como os he dicho muchas veces, en casa nos encanta. La siguiente planta, rabanitos. Crecimiento súper rápido. Buscar los rabanitos de la época de verano, ya que el rabanito, al igual que la rúcula, también tiende a espigar. Solución: lugar de semisombra y que tenga humedad, que la planta no reciba muchísima calor, entonces os crecerá bien, sin espigar, y os formará el suficiente tubérculo para que lo comáis. Como no, rabanito a siembra directa, no me hagáis semilleros, por favor. Y por último, la remolacha. La remolacha que no nos puede faltar. Es una planta súper buena, es una planta muy fácil de cultivar y que podéis hacerla de dos formas: en semillero, si son semillas raras y queréis tenerlas controladas, o simplemente a siembra directa. Hacéis un agujerito, ponéis un par de semillas, humedecéis y veréis como en un 15-20 días os comenzarán a asomar. Es una planta súper fácil de cultivar y que nos da un montón de versatilidad en la cocina con ellos. Y por último, que se me olvidaba, vamos a hablar de la zanahoria. Ese tubérculo por antonomasia que yo creo que hay muy poca gente que no le guste y que podemos darle un montón de usos en la cocina, ya sea en crudo o preparado, incluso en tartas. A nosotros la tarta de zanahoria nos encanta. Pero bueno, lo que vamos. La zanahoria yo os recomiendo que la hagáis siempre a siembra directa. Es una planta que germina muy bien, su tasa de germinación es muy alta y la semilla es muy pequeñita. Cogemos, hacemos un par de hileras, tiramos la semilla así, tapamos, humedecemos y luego simplemente lo que tenemos que hacer es aclararla, crezcan sin ningún tipo de problema. Muchas veces al poner demasiada cantidad junta lo que sucede es que se van tocando las raíces y esto entorpece que el crecimiento sea correcto. Recordad que también para la zanahoria necesita un suelo suelto. Cuanto más suelto le demos el suelo, más y mejor nos van a crecer. ¿A quién no le ha salido esa zanahoria corta, partida, que parece que tenga dos patas? Que sí, es muy simpática y sigue estando igual de buena. Eso sucede porque tienen suelos que a lo mejor tienen piedra o que están muy compactados. Entonces la raíz, cuando encuentra un obstáculo, lo que hace es ir para otro sitio. Por eso nos salen esas zanahorias tan raras. Y ahora vamos a ir con el calendario de siembra de aromáticas. Close my eyes and take off like a bird, and I'm landing on a star with a little flying cars, but I feel like Ahora es buen momento, ¿quién no lo diría?, para las plantas aromáticas. Son plantas que son resistentes y que ahora en verano es el momento idóneo para consumirlas, sobre todo la primera que os voy a decir. ¿Quién no ha plantado albahaca en su huerto? Albahaca, esa planta que tanto nos ayuda, que tiene ese olor, que muchas veces lo que hace es que nos sirve para que los insectos no vengan, que a los tomates les da un sabor más fuerte y como más pronunciado, y además se puede consumir de un montón de formas. Pues ahora es el momento también de hacer, ya no semilleros, pero sí trasplantar plantitas de albahaca. Otra de las plantas que podemos trasplantar ahora mismo es el romero o el tomillo, o incluso también podemos trasplantar salvias. Ahora son buenos momentos para hacer otros trasplantes, ya sea de plantas que habéis comprado o de semilleros que teníais vosotros en casa. Recordad que estas plantas, algunas como pueden ser el romero y el tomillo, son un poquito más de secano y notaréis que la planta no os funciona bien si le estáis dando mucho riego, pero por ejemplo la salvia es una planta que como le deis agua os va a crecer de una forma increíble.
y además es una planta que podemos darle multitud de usos. Y ahora vamos a pasar al calendario de siembra de las flores y de plantas beneficiosas para nuestro huerto. Mirad, este bancal es un claro ejemplo de tener plantas con flor en nuestros bancales. Momentos idóneos o plantas que podemos trasplantar desde ya a nuestros bancales, o podemos hacer bueno, sí, debemos ya hacer semilleros, es un poquito tarde, pero sí que podemos comenzar a trasplantarlas. Tagetes, caléndulas, plantas que nos aportan un montón de cosas. Caléndula atrae insectos beneficiosos para el huerto, nos da mucho color, sus hojas pueden ser aprovechadas, o sea, sus flores pueden ser aprovechadas para hacer aceites esenciales. Los tagetes son plantas que protegen nuestro huerto. Son plantas que son nematicidas, también nos atraen insectos. También tenemos borraja, sus flores son comestibles. Además, da ese punto a nuestro huerto. Cinias, también podemos poner cinias en nuestro huerto. Quizás sea un poquito tarde para poner un poquito de trébol, pero bueno, si vuestra zona es húmeda podréis hacerlo. Como sabéis, siempre os digo que para poner flores en nuestro huerto nunca es mal momento, solo tenemos que buscar qué flores y qué plantas debemos de poner en según qué épocas. Como habéis visto, el calendario de siembra ya ha terminado. Igual ha sido un poquito más corto de lo habitual, pero es que el mes de julio es un mes que, como os he dicho antes, está un poquito en el impasse y hay muchas plantas, como ya son los tomates, los pimientos, los calabacines, calabazas, sandías, etcétera, 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 que no es buen momento ya para hacer semilleros. Quizás si queréis ponerlos a suelo siempre que sea con plantel comprado y a principio del mes estaremos a tiempo. Lechuga no es buen momento porque ya va a hacer mucha calor y os va a tender a espigar, y así con unas cuantas plantas. Entonces a lo mejor este mes os ha parecido un poquito más corto, pero al final es un mes un poquito de impasse, como os he dicho al principio del vídeo, y ya más bien tenemos que ir pensando en planificar el otoño y el invierno que en comenzar a hacer semilleros o comenzar a trasplantar plantas a nuestro huerto. Como os digo, aún así mirad qué cantidad de plantas os hemos dicho, ¿vale? O sea, y bueno, pues yo creo que con esto podemos llegar al final del vídeo. Si tenéis cualquier duda o comentario, me lo dejáis abajo y yo intentaré contestarlo lo más rápido posible. Como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, dejadme un like. Si os ha gustado y no estáis suscritos, podéis suscribiros gratuitamente al canal si queréis seguir viendo contenido de este tipo. Y sobre todo, compartir, porque compartiendo este calendario de siembra le llegará a más gente, y quizás a ti no te hace falta porque eres una máquina y tienes todo apuntado en libreta y sabes exactamente que tienes que plantar y trasplantar todos los meses del año, pero quizás una persona con la que tú lo compartas no. Así que compartir es vivir. Así que ya, bro, sin más, ¡hasta la próxima! I hate to see her cry, but I have to say goodbye. And maybe you come visit me